Buen día, les habla María Sonciré López Cadenas del Centro de Estudios de la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y hoy les voy a presentar la ponencia titulada La cultura de la investigación en Venezuela, notas para la reflexión. Entendemos la cultura de la ciencia como todos aquellos principios, valores o normas que de alguna manera definen o delinean la práctica de una comunidad en específico, en este caso la comunidad científica, y para esto nos basamos en el planteamiento que hace el sociólogo de la ciencia Robert Merton, que postula que el ethos de la ciencia está basado en cuatro principios fundamentales. El primero es el universalismo, que se refiere a esa búsqueda de la verdad universal, de la verdad certificada, y a su vez que cualquier persona que se someta al método científico puede participar de esa construcción de las verdades científicas. El comunismo o el comunalismo, que justamente plantea la necesidad de que todas las proposiciones o planteamientos de los investigadores, de los científicos, tienen que estar disponibles para el escrutinio colectivo de esa comunidad científica. El desinterés, que justamente llama al científico a desprenderse de esas creaciones propias y ponerlas al servicio de la empresa científica. Y finalmente el escepticismo organizado, que no son más que todas esas instancias que ha venido creando la ciencia moderna para justamente formalizar ese escrutinio colectivo. Y aquí me estoy refiriendo a los sistemas de evaluación, a los sistemas de publicación, los estudios de posgrado, es decir, todos aquellos filtros que utiliza la comunidad científica para certificar el conocimiento que posteriormente podemos llamar ciencia. En tal sentido, me gustaría referirme entonces a esta imagen que aparece en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, en donde ya en ese momento el Ministerio, como órgano rector de materia científica, hacía una declaración de cómo entendía que era el conocimiento científico para ese momento y planteaba que el conocimiento científico era fragmentado, individualista, parcelado, disciplinario y lineal. Y justamente el objetivo central de este plan era construir una nueva cultura científica basada en un conocimiento participativo, construido a través del diálogo de saberes, basado en una organización colectiva para la ciencia y la tecnología, transdisciplinario e integral. Y si nos fijamos en las estrategias que se planteaban en ese momento para lograr construir esta nueva cultura científica, vemos que el punto común de todas o casi todas era justamente el trabajo colaborativo, es decir, cuando hablamos de asimilación selectiva de tecnologías, desarrollo tecnológico pertinente, cuando hablamos de articulación de resultados, incluso el sistema de evaluación y promoción para nuevos actores, es decir, todo lo que incluía o todo lo que implicaba considerar nuevos actores como partícipes de la comunidad científica o del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuando hablamos de conformación de redes científicas y tecnológicas, todo esto tenía un trasfondo del trabajo colaborativo, del trabajo en red. Y a partir de allí surgen estos programas como la Misión Ciencia o incluso el programa PEI de estímulo a la investigación y a la innovación, que bueno, finalmente fueron abandonados, fracasaron y surge la duda de más allá de todos los temas que pueden existir sobre corrupción, la crisis estructural que estamos viviendo, la crisis política y económica, más allá de todo esto es importante preguntarnos por qué estos programas fracasaron, más allá de estas razones. Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado es que este tipo de programas encontraron una resistencia muy grande dentro de la comunidad científica en su momento, por diversas razones, que bueno, sería demasiado extenso explicar acá. Pero creo que es un trabajo que debemos hacer como comunidad de investigación, como Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, evaluar todos esos programas, todas esas iniciativas que en algún momento se dieron y que apuntaban a un trabajo colaborativo y que por diversas razones quedaron en el tintero y no lograron prosperar. A partir de esta reflexión entonces surgen una cantidad de interrogantes como las que les planteo
en esta lámina sobre si esta apreciación de que la ciencia es individualista, parcelada, lineal, sigue vigente luego de más de 15 años, si todavía podemos hablar de una cultura de investigación o hay varias culturas de investigación científica en Venezuela, si la crisis de capacidades que enfrentamos está generando cambios en las formas de investigar y cuáles son esos cambios, cuáles son las estrategias que están empleando hoy en día nuestros investigadores para sortear las situaciones y la precariedad en la que se encuentran las universidades, los institutos de investigación, cómo la cultura de investigación vigente, si es una o varias, promueven o a la vez o a su vez obstaculizan la capacidad que tenemos para maximizar nuestros recursos, es decir, estas estrategias que pudieran estar siendo exitosas en unos casos son replicables en otros o se deben a coyunturas muy específicas como pueden ser redes personales de contactos de un investigador que le permiten estar activo, pero no es una red institucional de la universidad que se conecta con su diáspora, por ejemplo. Es decir, creo que todas estas preguntas son una tarea pendiente que tenemos la comunidad de ciencia y tecnología, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación a nivel general, y que de alguna manera aquí podríamos encontrar muchas de las respuestas que buscamos para entender cómo podemos maximizar los escasos recursos que tenemos en este momento, cómo podemos potenciar las capacidades que aún permanecen en las universidades y los institutos de investigación. En este sentido, uno de los esfuerzos que hemos adelantado desde el Centro de Estudios de la Ciencia es justamente tratar de entender y de indagar sobre cuáles son justamente esos principios que están rigiendo en este momento la actividad científica en Venezuela. Un estudio de estos que hicimos fue sobre la percepción de los investigadores del IBIC en torno al término de productividad científica, es decir, qué significaba para ellos la productividad científica. Y bueno, aquí les ponemos un poco los resultados que logramos resumir en este cuadro. No los voy a leer todos porque sería demasiado extenso, pero podemos ver que en la visión dominante la producción científica se limita a la publicación del artículo científico arbitrado e indexado además en el Science Citation Index, es decir, este es el único producto válido que se espera en esta visión dominante que debe hacer un investigador, mientras que en otra visión alternativa el paper es uno de los productos que pudieran generarse a partir de la práctica de investigación, pero pueden haber otros. Y por ejemplo, en el tema de calidad de impacto, la visión dominante plantea que la calidad y el impacto de la investigación está garantizada por la revisión de los pares y el número de citaciones. Y esto, hay muchos estudios al respecto que plantean que justamente estas nociones son las que generan los problemas digamos, todo el sistema de publicación a nivel internacional y es lo que ha empujado a que la ciencia se haya convertido en una máquina de producción y reproducción de artículos donde es más importante a veces incluso la cantidad más no la calidad del propio artículo y del conocimiento que allí se está planteando. Mientras que en esta visión alternativa, pues en la calidad del impacto podría estarse evaluando a partir de la utilidad que pueda tener ese conocimiento en términos de resolución de problemas. Y esto también genera otros problemas, porque bueno, es todo el tema y la discusión muy controversial sobre, por ejemplo, el tema de la pertinencia de la ciencia o del conocimiento científico pertinente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son elementos que son importantes de analizar y de indagar a profundidad para entender por qué la comunidad científica se comporta de una manera y por qué podríamos estar hablando de dificultades a la hora de agruparnos en redes y de trabajar en red. Por ejemplo, podríamos empezar a indagar esta visión de publicar por publicar, como le llaman algunos, cómo está generando o cómo está impactando en la capacidad de colaboración que tienen los investigadores. En otros artículos o en otros estudios que hicimos, por ejemplo, en la comunidad de nanociencia y nanotecnología, identificamos que sí había un alto porcentaje de publicaciones que estaban siendo en colaboración incluso con instituciones extranjeras. Y estas colaboraciones eran incluso mayores que las colaboraciones que podían tener los investigadores de diversas instituciones a nivel nacional, es decir, que los investigadores preferían colaborar con
pares extranjeros que con los propios pares nacionales. Y entonces eso nos habla justamente de cuáles son los valores o los principios que están operando en nuestra comunidad científica. Para cerrar, no quería dejar de plantearles esta idea de ciencia bajo la adversidad de Marcos Cueto, en la que él plantea que la estrategia fundamental para hacer ciencia de calidad en contextos adversos es justamente el trabajo en red. El trabajo en red nos permite concentrar recursos, infraestructura y personal, nos permite a su vez maximizar el uso y rendimiento de esa, no solo de la tecnología, sino de la infraestructura y de todos los recursos a nivel general. Y otro elemento que él plantea justamente es que la tarea de los investigadores, de los científicos en contextos adversos, en contextos de crisis, es justamente tener una visión utilitarista y nacionalista. Y esto quiere decir que el investigador o la ciencia debe convertir o conectar las agendas de investigación con los problemas sociales, para no competir con los problemas sociales en términos de financiamiento, sino que la ciencia sea un mecanismo para lograr solucionar estos problemas locales. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto para cualquier intercambio.